Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ella, ¿verdad? Cuando yo oí eso hoy, no sé, algo tocó mi corazón cuando estábamos cantando eso. Y automáticamente, no sé por qué, me llevó a la imagen de aquel hijo que se había ido de la casa y estaba ahí. Cuando él estaba ahí entre los cerdos y entre el lodo, y dice que él deseaba que le dieran de la comida que le daban a los cerdos. Y en ese momento él se acordó de que allá en la casa de su padre, ni siquiera los hijos, los siervos, tenían todo suplido. Y él ahí pasando esa necesidad por su rebelión, por su corazón no agradecido, por no tener gratitud de lo que tenía en la casa del Padre. Y eso me recordó que él dijo, bueno, voy a regresar a la casa del Padre y voy a ir y me voy a postrar al Padre. Yo le estoy parafraseando, usted lo puede leer ahí en los evangelios, pero él regresó a la casa de su padre. No sabía cómo lo iba a recibir su padre después de todo lo que hizo, porque realmente había hecho estragos, mis hermanos. Se gastó toda la parte de la herencia que le correspondía. Ya no tenía, si lo vemos así, ya no tenía el derecho a la parte de su hermano que ya había sido repartida. Ya le había recibido, pero él regresó y no sabía cómo lo iba a recibir el Padre, y dijo, aunque sea que me reciba como uno de sus siervos, de sus sirvientes, de sus esclavos, yo voy a regresar a la casa del Padre. Y dice que el Padre estaba a la puerta, y cuando lo vio, hubo un movimiento de amor, de misericordia en él, y cuando lo vio, lo recibió, lo abrazó y le dio todo lo que, le devolvió todo lo que él había echado a perder. Y mis hermanos, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Él es misericordioso con nosotros. Mire, la naturaleza de su nombre es misericordia. Dice la palabra que Él es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, y guarda misericordia a millares. Mire, su nombre es misericordia. Y Jesús nos ha dejado, nos ha impartido, mis hermanos, una visión tremenda. La visión que nosotros ya conocemos es el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho, y a través de Jesús nos impartió esa visión, y esa visión está en Mateo capítulo 5 versículo 8, y dice, es 48, 5:48, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Eso ya lo sabemos, no lo sabemos de memoria. En el 5:8 era donde dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios el Padre. O sea, ya entendemos que el Señor nos ha llamado a ser perfectos, que nos ha llamado a ser de limpio corazón. También su palabra dice que Él nos ha llamado a ser santos. Y santos, si estamos hablando de perfectos, habla de ser de limpio corazón. Si estamos hablando de ser santos, quiere decir apartados para Dios, consagrados para Dios, separados del mundo, mis hermanos, siendo consagrados a Dios. Pero la visión no se queda ahí, porque recordamos que su nombre es misericordia. Y si nosotros queremos adquirir el nombre del Padre y el nombre del Hijo
y que esté en nuestra frente, que ese nombre sea una señal que nos distinga delante del reino espiritual, del ambiente espiritual, es necesario que se complete en nosotros la otra parte que está en Lucas capítulo 6, 36. Miren lo que dice, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sed pues. Y cuando dice ese pues es porque Él acaba de hablar del amor a nuestros enemigos, del amor a nuestro prójimo, no importando si son nuestros hermanos, si son nuestros enemigos. Acababa de hablar Él y dice, en ese contexto, sean pues misericordiosos como también nuestro Padre, aquel que recibió al Hijo pródigo, es misericordioso. Aquel que nos recibió a nosotros cuando no merecíamos nada, nos hizo misericordia. Y eso me lleva a pensar que la misericordia es gratitud. Porque si yo no tengo gratitud, mi hermano, de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿de dónde me sacó Él? Porque dice la palabra que Él nos sacó del lodo cenagoso, de lo más profundo, y nos hizo sentar aquí, mire, con los príncipes de su pueblo. ¿Cuántos aquí son príncipes? Espero que quiera ser príncipe y quiera llegar a ser rey y sacerdote. Eso nos lleva a pensar que si Él hizo todo eso por nosotros, nosotros por gratitud deberíamos de tener esa misma actitud con nuestro prójimo. Y cuando le hablo de nuestro prójimo, no estoy hablando solo de nuestros hermanos. No estoy hablando solo de nuestros pastores. Estoy hablando de todos aquellos que no conocen al Señor y que están allá afuera y que están necesitados. Y que muchas veces están necesitados en lo espiritual, pero también están necesitados en lo material. Esa palabra misericordioso, que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso, quiere decir que nosotros seamos sensibles, mis hermanos, a aquel que está necesitado, sensibles a aquel que está sufriendo, sensibles a aquel que tiene necesidad espiritual o necesidad material. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que estamos en un mundo tan insensible, en un mundo en el que esa misericordia, esa bondad está adormecida. Y en algunos casos está muerta. Esa es la verdad. Vemos pasar cada día de nuestra vida y estamos viendo tanta necesidad que hay alrededor de nosotros y cerca de nosotros. Tal vez la hemos visto ahí en nuestra área donde vivimos y no somos sensibles al necesitado. Y hoy cuando venía para acá, venía pensando y decía, realmente hay un clamor. Lo vamos a leer ahí, yo creo que traigo un versículo ahí, en donde dice que el necesitado está clamando. Está clamando, hay un clamor del necesitado. Y usted sabe que cuando hay un clamor del necesitado, Dios oye ese clamor. Algún día usted tuvo una necesidad. ¿Cuántos han tenido necesidad aquí? Yo la he tenido. Y he clamado al Señor. Y el Señor ha oído mi oración. Y si es una necesidad que tiene que ser suplida en lo natural o aún en lo espiritual, Dios quiere suplirnos. Pero Dios utiliza a las otras personas para suplir esa necesidad. Pero ¿qué pasa si hay un clamor de un necesitado, de un pobre, de una viuda, de un huérfano o de un extranjero? Porque ahí vamos a ver que así dice la palabra, todos los que están necesitados. ¿Qué pasa si ellos están clamando a Dios? Dios oye el clamor y dice, yo quiero bendecir a este que está clamando. Pero entre mis hijos no hay nadie que me quiera hacer el favor de ir a hacerle la misericordia que yo le quiero hacer. ¿Por qué? Porque mis hijos están insensibles. Porque mis hijos están ocupados. Y perdone que lo voy a decir con temor y temblor. Están ocupados en predicar de ser santos y de ser perfectos, pero no se están ocupando prácticamente de ser misericordiosos.
Están creciendo, ¿verdad? La semana pasada el hermano Luis nos habló de qué es tomar su cruz, que nos habla de nuestro crecimiento espiritual, la barra vertical, pero también nos habla de una barra horizontal, que es hacer la obra, ser las manos de Jesús. Mire, Jesús cuando vino, Él no vino solo a predicar, Él vino a hacer obra, Él vino a sanar enfermos, Él vino a suplir necesidades, Él vino a ocuparse de los pobres. Pero a veces, mis hermanos, y yo me incluyo en ese paquete, nos estamos ocupando tanto de crecer espiritualmente y la barra vertical y nos olvidamos. Es cierto, yo sé que la barra horizontal también representa el ministerio, pero representa también esas obras, esas buenas obras que Dios quiere que hagamos. Entonces tenemos a Jesús sin manos, mis hermanos, para hacer la obra de ayudar al necesitado. Tenemos una cruz, de todas maneras es una cruz que está incorrecta. Porque yo entiendo que hay un extremo que es cuando el ministerio está, hemos visto esas gráficas, ¿verdad? De la cruz, cuando la barra horizontal es más grande y cómo se tambalea la cruz, ¿verdad? Porque no hay crecimiento espiritual, pero hay muchas actividades en la iglesia, mucho que hacer, muchos temas que atender en el servicio. Esa es una parte, pero hay otra parte donde nos enfocamos solo en la barra vertical. Y dejamos a Jesús sin poder extender sus brazos. Entonces, esta mañana, mis hermanos, Dios quiere que nos vayamos con un cambio en nuestro pensamiento, un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra actitud hacia las personas que están allá afuera y que están necesitadas. Uno, está bien, de la salvación, de la paga del pecado. Otra cosa también, necesidad de ser discípulos. Pero también hay necesidades que suplir en lo natural. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Miren, mis hermanos, los más necesitados de ser misericordiosos somos nosotros. Porque, regréseme a Mateo capítulo 5 y vamos al versículo 7. Antes de decir que seamos perfectos y de limpio corazón, bienaventurados los de limpio corazón, mire lo que dice: bienaventurados los misericordiosos. Pero mire la recompensa, porque ellos alcanzarán misericordia. Los más necesitados de ser misericordiosos somos nosotros, mis hermanos. Porque ¿cómo esperamos que nuestro Padre sea misericordioso con nosotros si nosotros no hacemos misericordia? Y ojo que dice, que no dice al revés. Yo no sé si usted ve aquí, porque no dice alcanzarán misericordia los que sean misericordiosos. No, pone primero vamos nosotros a ser misericordiosos. Nos pone a nosotros adelante. ¿Quiere tener misericordia de parte del Padre? Usted vaya primero y haga misericordia. Eso es lo que está diciendo. Entonces vemos cómo nos hemos enfocado tanto en la barra vertical, pero nos hemos olvidado. Por supuesto, como ministerio yo sé que hemos estado trabajando, damos nuestras limosnas y se hace la obra ministerial, y eso es parte de la obra que tenemos que hacer como ministerio. Pero nosotros en lo individual, ¿qué estamos haciendo? Y leamos algo ahí en la palabra. Acompáñeme a Hebreos capítulo 13. Mejor vamos a leer primero Primera de Pedro 2:5, porque eso creo que es importante. Primera de Pedro 2:5. Usted se sabe de memoria este versículo. Ustedes también, dice, como piedras vivas. ¿Cuántos son piedras vivas aquí? Y si no lo somos, avivemos el fuego del don de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, que hay en nosotros. Avivémoslo y seamos piedras ardientes, piedras vivas. Dice, sean edificados. Un proceso de transformación. ¿Se recuerdan? Esa es la vida cristiana, un proceso de transformación al carácter de Dios. Sean edificados como casa espiritual, tabernáculo espiritual. Hemos visto el tabernáculo, ¿verdad?
Seamos edificados a la estatura de Cristo, es lo que nos está diciendo. Pero también dice, y sacerdocio santo. Mire, aquí está otra vez el llamado a ser perfectos, o sea, alcanzar la estatura de Cristo como casa espiritual. Y dice, y ser sacerdocio santo, o sea, apartados, consagrados, ser santos, ¿sí? Pero después nos dice, aquí habla ya, primero vimos ser perfectos, después ser santos siendo sacerdotes, y ahora nos dice ser misericordiosos. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios? Bueno, entre otros sacrificios que aparecen en la palabra, en Hebreos capítulo 13, acompáñenme por favor. Mire lo que dice, aquí nos va a hablar de sacrificios, y hoy nos vamos a enfocar solo en los últimos que aparecen acá, ya hemos hablado de los otros. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden. ¿Será que estos son sacrificios? Sí, porque aquí lo dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ya vio que no es solo de ser perfectos y ser santos, sino que ser misericordioso es ser un sacrificio para Dios, hacer sacrificio para Dios. Y cuando hablamos de la ayuda mutua y de hacer el bien, esto se refiere a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Por supuesto, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios también, hacer las obras justas de Dios, porque nuestras obras, nuestras justicias, ¿qué dice que son? Trapos de inmundicia, ¿verdad? Pero hacer la buena obra de Dios. Y entonces eso, entre todo ese ámbito de personas a quienes nosotros debemos bendecir, están nuestros pastores. Y no vamos a ir a leer todo lo que habla de cómo el apóstol Pablo decía a los que estaban en la iglesia de Filipos, les decía, miren, ustedes me han enviado ofrendas, se han ocupado de mis necesidades. Y eso es un olor agradable a Dios, porque realmente todo lo que queremos nosotros es agradar a Dios. Ese es el propósito de ser como Jesús. Porque Jesús vivía para agradar a Dios. Su comida y su bebida era agradar al Padre, darle contentamiento. Entonces ese es nuestro propósito también. Y dice ahí el apóstol Pablo en Filipenses 4, no lo vamos a leer, dice que es olor agradable y grato para Dios ayudar a los siervos que necesitan también para la obra y para el ministerio que están ejerciendo. Pero también dentro de ese ámbito de ayuda mutua están nuestros hermanos en la fe. Y también incluye a nuestros padres. Recuérdense que hay un mandamiento con promesa. Principalmente si nuestros padres están necesitados, mis hermanos. Y nosotros vemos la necesidad y no les honramos. Miren, al que entristecemos es al Señor. Al que decepcionamos es al Señor. Y no podemos recibir misericordia si no hacemos misericordia ni aun con los de nuestra casa. Pero también incluye a los pobres y necesitados. Y esto incluye, como dice, no vamos a leerlo, pero Santiago en capítulo 1, 27 nos habla de las viudas y de los huérfanos, que nos ocupemos de ellos. Gracias a Dios, nosotros aquí a través del ministerio lo hacemos, pero también lo tenemos que hacer en lo personal. Entonces, esto es bien importante. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque el que nosotros hagamos estos sacrificios es dar fruto. Hace un momento orábamos, ¿se recuerda? Cuando dijimos, y yo doy, ¿cuánto? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque en ese fruto es glorificado el Padre. ¿Pero a qué fruto cree usted que se refiere? Por supuesto es fruto también de ese cambio, de esa transformación, de ese cambio de naturaleza. Pero también fruto
de misericordia, fruto de arrepentimiento. Y ahí en Lucas capítulo 3, acompáñenme por favor, Juan el Bautista daba un mensaje sencillo si usted lo quiere, porque no hay que tener no sé qué nivel de estatura espiritual para entender lo que aquí dice Juan el Bautista. ¿Por qué se lo digo? Porque él estaba hablando a los fariseos, le estaba hablando a los soldados de aquel entonces. Ellos no tenían gran entendimiento, pero él sabía que le iban a entender este mensaje. Y en Lucas capítulo 3, versículo 8, mire lo que dice la palabra. Dice: hagan pues, este es un mandamiento, porque es la palabra, aunque lo está diciendo Juan el Bautista, esta es palabra de Dios, ¿sí? Dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, den mucho fruto. El de arrepentimiento también se perfecciona en ustedes dando mucho fruto. Eso es lo que está diciendo. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo vamos a terminar de leer y después voy a tratar de tocar algunos puntos que están acá. Y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Miren qué tremendo esto. Trae maldición el no dar buen fruto. Y dice, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y miren la respuesta, dice: y respondiendo les dijo, y aquí está el principio de la misericordia hacia el necesitado. Dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y miren, mis hermanos, nadie es tan pobre que no le pueda dar a alguien que está más pobre que él. Siempre hay alguien más pobre que uno. Miren, y principalmente nosotros, mis hermanos. Yo aquí no veo a nadie que esté padeciendo pobreza extrema. Gracias a Dios, porque Él es misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que esta mañana nos quiere decir el Señor? Busquemos las oportunidades de hacer misericordia. Ya no es que si se nos pone enfrente a alguien, no. Busquemos, porque estamos necesitados de ser misericordiosos. Miren, hay tantos pasajes aquí que yo traía que no me va a dar tiempo. De veras, mis hermanos, este es un mandamiento de Dios, y solo vamos a ir a leer unos pasajes porque ya no me da tiempo, ¿verdad? De leerlos todos, pero acompáñame a Deuteronomio 15:7, porque se recuerda que hemos hablado que según Primera de Corintios capítulo 10, todo lo que le pasó al pueblo de Israel es algo para enseñarnos a nosotros. Y Deuteronomio capítulo 15, vamos a ir solo leyendo los pasajes y tal vez sacamos alguna explicación de ahí. Pero Deuteronomio 15, versículo 7, mire lo que dice. Aquí habla el Señor acerca de los pobres y de los necesitados. Y este es un mandamiento que le dio al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son Israel espiritual de aquí? Mire lo que dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, esto quiere decir necesitado, de alguno de entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, dice. Mire qué tremendo. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea, nuestra mano tiene que estar abierta para dar, no cerrada. Yo tenía un pastor que decía: seamos como palas, no como asadones, ¿verdad? Porque el asadón solo es para adentro. Seamos como palas para dar. ¿Qué más dice versículo 8? Sino abrirás a él tu mano, ¿cómo dice? Liberalmente, o sea, ser generosos.
y en efecto le prestarás lo que necesite, dice. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo. Lo vamos a dejar ahí para explicarle. En aquel tiempo, aquí está hablando también de las deudas. En aquel tiempo se hacían préstamos entre los israelitas, pero en el año séptimo se tenían que quedar perdonadas todas las deudas. Entonces, cuando alguien prestaba al principio de ese periodo de los 7 años, tenía 7 años para recuperar el préstamo. Pero si llegaba al séptimo año, tenía que perdonar la deuda. Entonces, pero por eso es que le hago esa reflexión, porque dice, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Es decir, le venían a pedir prestado a usted a finales del año sexto y usted decía, ya viene el año séptimo, no me lo va a pagar. Y está diciendo, no mires con malos ojos a tu hermano necesitado que te pide en ese año, porque quizás no te lo va a devolver. Y el Señor Jesucristo, ¿se recuerdan? Decía, cuando hagas un banquete, invita a aquellos que no te pueden devolver. Invita a los pobres, a los ciegos, a los cojos, que no te van a poder devolver el favor que les hiciste. Porque si no, deja de ser misericordia, nos volvemos usureros. Porque Él podrá clamar contra ti a Jehová, y mire lo que dice, y se te contará por pecado. Versículo 10. Sin falta, ¿qué dice? Es un mandamiento, mis hermanos. Es un mandamiento. Sin falta le darás y no serás mezquino en tu corazón cuando le des. Porque por ello, ¿qué pasará? Te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser bendecido en todo lo que emprendas? Aquí está el secreto, mi hermano. Darle al necesitado. Y terminemos el versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, es solo ir a buscarlos, mis hermanos, y los vamos a encontrar. Por eso yo te mando diciendo otra vez, y reitera el Señor, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra, aquí en nuestra tierra. Amén. Es un mandamiento de Dios. Importante. Cuando hagamos esto, hagámoslo en secreto. Señor Jesús nos enseñó acerca de 3 principios, de 3 obras de justicia. Una es dar limosna, ¿se recuerdan? Mateo capítulo 6, ya no lo vamos a leer, pero habló de obras de justicia. Una es dar limosna, otra es orar y otra es ayunar. El ayuno y la limosna tienen una relación tremenda, porque si usted va a ver en Isaías 58, habla de que el pueblo de Israel ayunaba y se exponían ante todos los demás para que vieran que estaban ayunando, pero por dentro no obedecían a Dios. Por dentro había contiendas entre ellos. Y por lo que dice la palabra en Isaías 58, póngamelo ahí, versículo 6, quiere decir que ellos ayunaban, pero no atendían la necesidad, no atendían ese mandamiento que leímos de Deuteronomio. Y por eso es que Dios les llama la atención, porque les dice, miren, ustedes ayunan, pasan hambre, hacen como que oran, pero no están cumpliendo lo más importante del ayuno, que es esa misericordia. Y por eso es que Dios les hace esta pregunta, les dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Mire, esto está hablando de lo espiritual. Por eso es que yo les digo, tenemos que ir a suplir la necesidad espiritual, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo. Tenemos que ir a trabajar en la sanidad y liberación de las personas. Pero no se queda ahí. Ahora nos vamos a lo material, versículo 7. Y ahora nos pregunta, ¿no es el verdadero ayuno que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras
y no te escondas de tu hermano que está necesitado. Ay, Dios santo, mira, me está golpeando. Cuando usted sabe que hay un hermano que siempre anda necesitado, y ya sabe usted que el hermano se va a acercar a pedirle ayuda, y entonces uno, para que no lo vea, mire, no te escondas de tu hermano, dice ahí. A mí me está dando el Señor con esto, mis hermanos. Espero que a usted también, porque estamos juntos en este camino. Efesios capítulo 4. Le voy a pedir que me lo pongan aquí. 4:28. Ya estamos hablando en el Nuevo Testamento. Sí, esto es para la iglesia. Aquello que leímos en Deuteronomio era para el pueblo de Israel. También aplica para nosotros. Pero mire lo que dice aquí. El que hurtaba, esto está hablando de una condición espiritual del corazón, no hurte más, sino trabaje. ¿Cuántos de aquí trabajan? Gracias a Dios. Y si no trabaja, trabaje, porque nuestro Padre trabaja, dice el Señor Jesucristo, haciendo con sus manos lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya vio, usted tiene que trabajar no solo para su pan, no solo para llevar pan a la mesa de su casa, sino también para compartir con el que tiene necesidad. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Cuántos tienen fe aquí? Y no tiene obras. O sea, ¿podrá la fe salvarle? Y fíjense qué pregunta la que está diciendo, porque la palabra dice que somos justificados por la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: mire pues, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais, o sea, le dices: vete en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo. Mire, no está hablando de lo espiritual, para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Así también la fe que decimos tener, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, de nada nos sirve, porque no completamos esa cruz. Creemos, pero no hacemos. Somos oidores, pero no hacedores. Salvos de la paga del pecado, sí, pero no vamos a ser la esposa del Cordero. En otras palabras, Primera de Juan 3:17. Mire lo que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Será que tenemos amor de Dios si no nos ocupamos de los demás? Salmo 41 dice: bienaventurado, ¿se recuerda? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y cuando oiga la palabra pobre, usted piense no solamente en el que tiene escasez en lo natural, también en lo espiritual, y especialmente viudas, huérfanos, gente necesitada. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque en el día malo, cuando vengan los días malos para nosotros, Dios nos librará, lo librará Jehová. Versículo 2: Jehová lo guardará y le dará vida. ¿Cuántos quieren tener esa vida? Y mire lo que dice: será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Miren, es un blindaje alrededor de nosotros, mis hermanos. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos quieren ser misericordiosos? Pero no lo digamos solamente. A partir de ahorita hay que empezar a buscar en dónde vamos a hacer misericordia, mis hermanos. Amén. Y entonces, pongámonos en pie y vamos a hablar con el Señor, porque yo creo que la palabra no puede ser más clara, mis hermanos. Miren, aquí no es necesario tener un alto grado de entendimiento espiritual para lo que dice aquí. Si es que eso está bien claro en la palabra, lo que está escrito es bien entendible. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mis hermanos, tenemos que reconocer que nos hemos quedado
faltos, hemos sido faltos delante de Dios en cuanto a extender esas manos de misericordia. Amén. Yo creo que todos hemos fallado. Tal vez unos más que otros, ¿verdad? Algunos tal vez menos, pero hemos fallado. Porque nuestro corazón no es misericordioso. Esa naturaleza que tenemos en nuestro corazón, que implantó Lucifer caído en nuestro corazón, es su naturaleza. Y Él no es misericordioso, mis hermanos. Al contrario, ¿sabe cómo es Él? Él es codicioso. De hecho, por eso es que hablamos del espíritu de Mamón. Es que cuando no damos al hermano, lo que está operando en nosotros es el espíritu de Mamón. Amamos tanto lo que tenemos en lo material, ponemos nuestra vista, ponemos todo nuestro corazón en las cosas materiales, que por eso nos cuesta darle al necesitado. Porque amamos más a Mamón que al necesitado. Y recordemos que nuestros hermanos son el cuerpo de Cristo. O sea, amamos más a Mamón que al mismo Cristo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Si no hay reconocimiento de que tenemos nosotros esto en nuestro corazón, no vamos a ningún lado. Yo reconozco, Padre, que he sido inmisericordia, que no he tenido compasión del necesitado. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y no solamente que se quede en eso. Tenemos que tomar, mis hermanos, la decisión. Es que mire, esto es cuestión de decisiones. Hay que tomar la decisión de ser misericordioso, de ser generoso, de ser dadivoso. Mire, hay muchas bendiciones para el que da. Dios es el más interesado en bendecirnos, pero nosotros no le permitimos bendecirnos porque nosotros no bendecimos a nuestro prójimo. Así es que cerremos nuestros ojos y vamos a orar y pedirle al Padre. Padre Santo, Padre nuestro, Padre misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares. Padre, hoy clamamos a ese nombre misericordioso, Padre Santo, rogándote, Señor, en primer lugar, que nos perdones, Padre, porque reconocemos, Señor, que hemos tenido nuestra mano cerrada, nuestro puño cerrado hacia nuestro hermano, hacia aquel que tiene necesidad. Padre, perdónanos, perdónanos, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a trabajar en esa codicia y en esa avaricia que hay en nuestro corazón. De hecho, esta mañana, Padre Santo, renunciamos a toda codicia, renunciamos a toda avaricia. Dígaselo usted ahí en su lugar con sus propias palabras. Padre, yo renuncio a toda codicia y a toda avaricia. Renuncio a todo amor al espíritu de Mamón que quiere, Señor, hacerme poner mis ojos en las cosas materiales. Padre, yo reconozco que todo lo que tengo, Señor, en lo natural, en lo material, tú me lo has dado. Todo es tuyo, Padre, y todo debe estar a tu disposición. Padre, yo quiero ser así como aquellos primeros discípulos allá en el libro de los Hechos, que todo lo ponían, Padre Santo, para las ayudas a los necesitados, para que se le diera al necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos la sangre de Cristo, clamamos el fuego del Espíritu Santo, clamamos las aguas de tu palabra, Señor, para que vengan y hagan esa obra en nosotros, Padre, que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ya no ser más, Señor, tacaños y cerrados en nuestra mano, Señor, sino que seamos generosos, Padre. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues dando la oportunidad hoy, hasta el día de hoy, tú nos sigues dando la oportunidad para dar frutos, Señor, frutos de pleno entendimiento, frutos de arrepentimiento, Padre Santo. Gracias te damos, Padre. Cambia, Señor, nuestro corazón, Padre. Haz como dice tu palabra, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto, Señor, y que seamos, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, misericordiosos, generosos, amorosos, mansos, humildes, Padre. Gracias te damos
damos por esta palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito Dios.